un aspirante Geoparques, qué gusto, ¿no?, de estar aquí, de estar en Colombia, de estar en esta fantástica ciudad de Manizales, de estar en este auditorio, todos juntos, por 4 días, casi una semana. Es un gran momento para todos nosotros. Y quiero agradeceros, señor gobernador, por esta oportunidad, por su apoyo, por su soporte a este grande proyecto de Geoparque del Nevado de Ruiz. Agradecimiento sincero también para Oscar, un director fantástico de un servicio geológico nacional fantástico, que ayer he descubierto cómo tu servicio geológico ayuda a este proyecto. Es impresionante. No se pasa en otro sitio. Habéis hecho un trabajo gigantesco y yo pienso necesario. Agradecimiento también a todo este equipo del servicio geológico, equipo local. Un pensamiento a Joana, especialmente desde ayer, están cuidándonos mucho, dándonos mucho cariño, y ese contribuye mucho a nuestro bienestar aquí. Bueno, unas palabras sobre el Consejo. Estoy contento de estar aquí con 2 miembros del Consejo, es una gran oportunidad. Tenemos en la sala Edgar Schurpin, que presenta, levántate por favor, Edgar, que representa América del Sur en el Consejo, y también nuestro amigo Benjamin, que representa dentro del Consejo la UGS, la Unión Internacional de Geociencias. Entonces somos 3 del Consejo aquí para compartir noticias. Primera noticia que es que esta red sudamericana, latinoamericana, tan esperada, que hemos esperado ¿cuántos años? 15 años, porque el primero UNESCO Geoparque en América del Sur fui en Brasil, como bien lo sabéis, y hablamos de 13 años detrás. Y tiempo pasa, nos encontramos, conferencia, discusión, intercambio, y años después de años, llegamos a 2017. En 2017 no vamos a olvidar que es el momento a donde se crea esta nueva red de la red mundial, la red de los geoparques latinoamericana y caribeana que habéis ganado, GEOLAC, y que cuenta ahora 7 UNESCO Geoparques dentro de 4 naciones. Primera noticia es que tenéis más. O vais a tener más el año próximo, porque la decisión del Consejo para la integración de los nuevos territorios debe ser aceptada, votado en abril por los estados, por el Comité Ejecutivo de la UNESCO. Entonces, podemos decir ya que vuestra red tiene 8 geoparques y tenemos un nuevo país que es Nicaragua con el UNESCO Geoparque de Río Coco, y Mónica está por aquí. Mónica, un aplauso para nuestro nuevo geoparque. Bienvenida. Otra noticia, aparte de este crecimiento, es la adopción del texto de base que necesitamos para trabajar mejor, sin confusión, y dentro de estos textos que hemos votado hay un nuevo documento que no tiene valor directo, que es una nueva autoevaluación para vosotros, que hemos llamado una checklist. Esta checklist tiene 104 preguntas, pero no hay puntos, no hay puntuación, hay solo color correspondiente a contestaciones. Y ese va a permitir a cada aspirante geoparque muy fácilmente de tener la temperatura de su candidatura.
para ver si está bien enfocado, si está lista, si necesita mucho trabajo, y va a daros una clara indicación de las líneas a donde tienes que trabajar. Tengo la esperanza, tenemos todo el consejo, esta esperanza que este herramienta va a ayudaros mucho. Vas a ahorrar tiempo y vas a trabajar en más grande calidad. Y también para nuestros evaluadores puede ser un buen herramienta a veces para proporcionar opiniones sobre los geoparques. Bueno, si hay un solo geoparque, UNESCO geoparque a crear en el mundo, en mi opinión, sería aquí, que debemos crear, porque somos en un lugar absolutamente simbólico de esta relación compleja y difícil entre el hombre y la tierra. Una región a donde tenemos uno de los volcanes los más activos del mundo, y desgraciadamente, a donde se ha producido en 1985 una de las más grandes tragedias de la planeta, de la historia, en relación con las erupciones volcánicas. Entonces es un territorio muy especial, a donde, más que en otra parte, un geoparque es útil. Un geoparque es útil para el conocimiento del territorio, la gestión de los riesgos, la educación de una población. Es necesario también para juntar este conocimiento científico con todos los patrimonios de esta zona y así proporcionar un desarrollo sostenible e integrado, yo pienso, necesario por esta comarca. Estoy seguro que vamos durante estos días intercambiar, tener muchas ideas, espero, y así participar a una nueva dinámica necesaria de vuestra fantástica red de UNESCO Geoparque en América Latina. Grande suceso para esta reunión y muchas gracias. Workshop en Uruguay es un trabajo que se hace solo en pequeños grupos. Es una práctica, es técnico y que no es el momento con el público de hacerlo. Entonces, voy a haceros una presentación reducida en tiempo, máximo 20-30 minutos, y voy a compartir con vosotros cosas más holísticas, más de concepto, cosas que me parecen importantes o que cosas que son muy importantes para mí y para nosotros. Ya Denise, gracias Denise para tu presentación, has dado todas las bases técnicas, los dossiers que es un geoparque. Voy a regresar un poco sobre ese e intentar de ir con vosotros en otros aspectos. Primero, bueno, hemos visto la fantástica video de Denise de la red latinoamericana. Ahora os invito a ver la video de la Red Mundial de los Geoparques, a donde tenemos evidentemente los geoparques de América Latina.
Bueno, esos son los UNESCO geoparques, territorios diferentes, territorio a donde se suena soñar y a donde se prepara futuros diferentes. Regreso sobre los básicos, pero muchos de vosotros lo sabéis. Un imprescindible para crear un geoparque es de tener en este territorio candidato un patrimonio geológico de valor internacional. Sin este valor internacional no se puede imaginar desarrollar un proyecto de UNESCO Geoparque. Aquí un ejemplo en Francia, un famoso sitio paleontológico que corresponde a un fondo de mar de 180 millones de años y que tiene 1.500 amonites dentro. Es un ejemplo de patrimonio de valor internacional. Pero no es bastante, se necesita este valor internacional, pero se necesita también en el territorio candidato un patrimonio natural. Bueno, aquí conocéis muy bien el cóndor, una foto de nuestro geoparque en Perú, Colca y volcanes de Andagua. Se necesita un patrimonio cultural presente en el territorio. Aquí un ejemplo de castillo del siglo XVI en un nuevo geoparque en Francia, en el Beaujolais. Es importante, y voy a regresar más tarde en este tema, se necesita un conocimiento, un interés en frente del patrimonio intangible. Y con estos patrimonios se necesita una población involucrada en el proceso de desarrollo de geoparque. Aquí tenemos el pueblo Masái, un pueblo fantástico que representa 70% de la población de nuestro único geoparque, UNESCO Geoparque, en África subsahariana. Está en Tanzania, se llama Ngorongoro Lengai y puedo deciros es un territorio fantástico. Entre paréntesis, están organizando una grande conferencia internacional el año próximo, en el mes de mayo, a mitad de mayo, y la conferencia va a estar abierta a todos los geoparques en el mundo. Entonces, hay que tener cuidado con esta fecha porque puede ser para todos nosotros una oportunidad gigantesca de descubrir qué significa la apuesta de un UNESCO Geoparque en este continente que lo necesita mucho. Y se necesita que esta población, no solo de vivir en el territorio, pero se necesita de tener una población involucrada en el proceso de desarrollo de geoparque. La gran diferencia entre los UNESCO Geoparque, la reserva de biosfera y el patrimonio mundial es este aspecto. No es un proceso que parte de la cima y que va hasta la base. Es un verdadero proyecto de sociedad local, a donde la gente local está asociada en términos decisional y desde la base se desarrolla, un proyecto de geoparque. Quiero regresar un poco sobre aspectos semánticos que son importantes y reponer la historia de geoparque, la simbólica, en algo mucho más largo. Todos sabemos que desde las primeras sociedades humanas, los primeros sitios sagrados en el planeta estaban sitios geológicos. Lo sabemos. Y cuando pensamos un poco en cada uno de nuestros países, podemos decir, esta montaña, esta forma en el paisaje
estaba un sitio sagrado. Aquí tenemos lo que los ingleses llaman el Ayers Rock, y es la montaña sagrada de los aborígenes en Australia. Y esta relación sagrada con la tierra sigue en el tiempo y con los primeros cultos prehistóricos hacemos un salto en el tiempo hasta 20.000 años detrás y sabemos que las primeras diosas de esta gente prehistórica estaba la diosa de la tierra y su representación estaba una mujer fértil. Y esta visión de la diosa planeta Tierra sigue en el tiempo y sobrevive en la civilización romanas y griega. Hablamos de 4.000 años atrás, 3.000 años. En la mitología romana, esta diosa de la tierra se llamaba Telus, y en geología utilizamos el término movimiento telúricos, lo siento, telúricos, y en la mitología griega, esta diosa de la tierra se llamaba Gaia, otro nombre Ge y otro nombre Geo. Y ya estamos, Geoparque. Con el tiempo, nuestra civilización ha creado